Episodio 4. Me preocupa la tormenta que se anuncia, dijo Kael, caminando detrás de José, quien avanzaba con paso lento hacia los alrededores de la casa. Esperemos a que llegue para preocuparnos, respondió José, sin entusiasmo, evadiendo cualquier intento de conversación mientras se alejaba. Esa tormenta no me inquieta, Alfa, sino la que llevas dentro, replicó Kael en voz alta, logrando que José se detuviera, procesando sus palabras con tensión. No es asunto tuyo. Lo es si afecta la seguridad de la manada, contestó Kael, provocando que el otro se volviera hacia él. José no permitiría que nadie más cuestionara su liderazgo, pero Kael había sido como un hermano. Eso jamás sucederá, murmuró José, el ceño fruncido. En el fondo, también temblaba ante la posibilidad de no ser capaz de protegerlos. El lobo no puede huir de la luna, ni la luna del lobo. Comparten un lazo que trasciende la realidad, algo mágico, una complicidad de vida. Además, ella siempre iluminará el camino del lobo. Si ese es tu destino, no huyas de él, dijo Kael, adelantándose y dejando atrás a un José sumido en la confusión. ¿Y si el lobo decide no seguir a la luna? Entonces, el lobo perderá su camino, fue la última respuesta de Kael antes de desaparecer, dejándolo solo con sus pensamientos. Después de noches enteras sin dormir, José regresó a su habitación, intacta pero cargada de silencio. Se sentó en la cama, contempló la oscuridad un momento y luego se dejó caer de espaldas, cerrando los ojos. Necesitaba descansar, despejar su mente para poder pensar con claridad y, finalmente, tomar una decisión. Con la mañana llegaron los gritos alegres de Astrid, que recorría la casa jugando, esquivando a su abuela. Selene la observaba con felicidad. Para ella, Astrid era un regalo, no un error como Lyra insistía en creer. Aunque nunca lo admitiría en voz alta, Selene sabía que su hija no era precisamente un ejemplo de maternidad. «Abuela, mi tío José está en su habitación», exclamó Astrid, corriendo hacia ella. «¿Durmió aquí?», preguntó Selene, sorprendida. «Sí. Está ahí». «Pregúntale por qué Kaida no es mi tía todavía», insistió la niña, con esa curiosidad imparable que la caracterizaba. «Astrid, ya te expliqué que...». «Eso es cosa de grandes, sí, ya me lo dijiste». «Pero mi tío no se está portando muy grande, que digamos», replicó Astrid, ganándose una mirada de asombro de su abuela. Aquella pequeña era demasiado madura para su edad, y eso, a veces, le daba miedo. «Buenos días», saludó José, apareciendo de improviso y sobresaltando a ambas. «Tío José, estoy enojada contigo», declaró Astrid, cruzando los brazos. «¿Enojada?», preguntó él, mirando a su madre en busca de ayuda, pero Selene solo se encogió de hombros y los dejó solos. «Le pediste a Kaida que fuera mi tía, y todavía no pasa». «Escuché a la abuela decir que te echaste para atrás», acusó la niña, señalándolo con firmeza. «Es complicado», murmuró José, sin ganas de discutir, pero sabía que Astrid era más terco que él. «¿Qué respuesta tan tonta?» «¿Astrid?» «Sí, es tonta». «Nunca te he visto rendirte por nada», dijo, molesta, antes de marcharse, dejándolo con el rostro desencajado por sus palabras. Astrid tenía razón, aunque él jamás lo admitiría. Seguiría repitiéndose que era lo mejor. Mientras tanto, Kaida permanecía en cama, sin fuerzas para levantarse. Su energía fluctuaba, dejándola más exhausta que nunca, en un vaivén que no lograba comprender. En otra habitación, Agatha caminaba con indecisión frente a Daniel, quien había despertado pero seguía sin comunicarse, perdido en su propia confusión. «Daniel, intenta hablar conmigo», rogó Agatha, acercando una silla y sentándose frente a él. «¿Dónde?» «Yo», balbuceó, desesperado, como si quisiera huir. Pero ella lo detuvo con suavidad. «Conocí a tu madre», dijo Agatha, y esas palabras hicieron que Daniel la mirara fijamente, deteniendo sus movimientos. «Me gustaría intentar algo. Debes saber que no te haré daño. De pequeño, viniste aquí muchas veces, aunque quizá no lo recuerdes».
¿Ella buscaba una solución para esto? Yo sé quién eres, Daniel. Ágata movió sus manos y extrajo una pequeña flor, ofreciéndosela. Debes masticarla. No tendrá buen sabor, pero nos ayudará a comunicarnos por unos minutos, explicó. Antes de que pudiera terminar, Daniel la tomó sin dudar y la masticó, haciendo una mueca ante el sabor amargo. Horrible, logró decir, sorprendido por su propia voz clara. Bien, ahora podemos hablar, asintió Ágata con una sonrisa cálida. ¿Eres tú, el de verdad? ¿De pequeño eras inquieto, salvaje? ¿Tú sabes de mí? Busqué durante años una respuesta. Le dije a tu madre que el equilibrio llegaría en algún momento de tu vida, pero veo que ese momento aún no ha llegado. ¿Por qué Daniel duerme? ¿Por qué me alejará de ella? ¿De Valeria? Sí. Debo cumplir mi promesa, murmuró, con voz cargada de duda. La amas, pero él no sabe quién es ella. No esperaba esto. Él quiere caer. No puedo permitirlo. No caerá, afirmó Ágata con firmeza. Dime, ¿cómo puedo ayudarte a evitarlo? En un ambiente cargado de tensión, las palabras parecían surgir de las sombras, flotando como ecos entre los muros de una habitación silenciosa, apenas iluminada por la tenue luz de una lámpara solitaria. Deja que él vuelva, deja que conozca a Valeria. Dijo Ágata con voz suave, pero firme, como si la amenaza del destino ya estuviera plasmada en el aire. No. Daniel se levantó de un salto, sus ojos desbordando desesperación. El miedo lo invadió con fuerza. No podía permitirlo. No, ahora. Él me va a alejar de ella. Gritó, su voz cargada de una rabia que retumbó en las paredes, resonando en la quietud de la habitación. Ágata se acercó con pasos medidos, tan tranquilos como inquietantes, y sin dejar de mirarlo, le dijo en tono sereno pero cargado de un misterio que lo envolvía todo. Daniel, confía en mí, lo que se avecina es más fuerte de lo que te imaginas. Debes estar preparado. Deja que él vuelva. Tu familia te necesita. Sus palabras cayeron sobre él como un peso que no podía ignorar, aunque su corazón se resistiera a aceptar. Él la miró fijamente a los ojos, sus pupilas dilatadas, como si la lucha interna que libraba pudiera reflejarse en esos ojos. Tras un momento de silencio que pareció eterno, dijo: Pase lo que pase, no me alejaré de ella. Su voz era la promesa de un hombre dispuesto a enfrentarse al fin del mundo si era necesario. Ágata esbozó una sonrisa, una de esas sonrisas que no dejaban lugar a dudas, entendía. Ella sabía que había promesas más poderosas que la propia vida, y la suya no iba a ser una excepción. Eso es lo que espero, dijo ella con una tranquilidad inquietante, como si ya lo hubiera sabido desde el principio. Luego, con un movimiento lento y deliberado, tomó un pequeño frasco de la mesa y lo colocó en las manos de Daniel. Tómalo. Es todo lo que necesitas. Cuando termines, dormirás. Dormirás profundamente, y él volverá. Tú permanecerás paralelo a lo que él haga. No temas. Tu promesa se cumplirá. Ágata se alejó sin decir una palabra más. Daniel, con la mente aún llena de dudas, observó el frasco en su mano. El líquido parecía brillar tenuemente, como si no fuera de este mundo, como si todo lo que él había temido y deseado estuviera dentro de ese pequeño objeto. Con una determinación sombría, Daniel tomó el frasco y, sin pensarlo más, lo vació de un solo trago. La sensación fue inmediata, el sueño lo invadió, pero no de la manera común. Era un sueño profundo, uno que lo arrastraba hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Sus ojos se cerraron, su cuerpo se desplomó sobre la cama, pero su mente seguía alerta, como si el futuro ya estuviera sucediendo ante él. En otro rincón del mundo, Caída sentía que algo extraño se cernía sobre ella. Un escalofrío recorrió su espalda mientras salía apresuradamente de la casa, sintiendo una angustia inexplicable, como si el destino hubiera comenzado a moverse en su contra. ¿Qué era lo que la acechaba?
No lo sabía, pero algo en el aire le decía que algo venía hacia ella, y no podía detenerlo. Agatha, alertada por el crujido violento de las hojas bajo el viento, se tensó. Un mal presentimiento se apoderó de ella, y sin perder tiempo, comenzó a buscar a Caída por la casa. Pero la joven había desaparecido. Un nudo en su estómago se formó, y su preocupación creció a medida que comprendía la gravedad de la situación. No podía abandonar la casa, no podía dejar a Daniel solo. Tenía que esperar a que despertara, como le había pedido José. Nadie debía saber que él estaba allí. Si él despertaba y se adentraba en el bosque, y algún hombre de la manada lo veía, todo se desataría. El fuego ardiente se abriría, y ella no estaba preparada para eso. Solo quedaba esperar. En el bosque, un grupo de hombres armados avanzaba en silencio, preparados para lo que fuera. Su misión era clara: cazar. Uno de los miembros de la manada cayó al suelo, abatido por un disparo certero, sin oportunidad de siquiera reaccionar. El informe que debía entregar sobre los intrusos ya no importaba. Había fallado. Pero lo que más los alarmaba era el hecho de que el relevo en la casa se había demorado más de lo normal, y la seguridad de la manada estaba ahora comprometida. Lo peor estaba por venir. José, ajeno a todo esto, continuaba sin saber que una nueva guerra se estaba gestando en sus tierras. Una guerra que cambiaría para siempre el curso de su destino y el de todos los involucrados. El tiempo estaba por agotarse, y la lucha ya no solo era por sobrevivir, sino por algo mucho más grande. Caída detuvo su caminar errante y se sentó en las raíces de un árbol frondoso. El sol seguía jugando entre las hojas, intentando atravesarlas, pero las ramas gruesas impedían que la luz las iluminara completamente. Un silencio denso llenaba el aire, un silencio que ya no era cómodo, pero Caída intentó ignorarlo, concentrándose en el frío que se instaló en su pecho. Ese frío que la acompañaba en los días en que todo parecía ir bien y en los días en que todo parecía estar mal. Los médicos le decían que era solo nervios, que se le pasaría, pero para ella, esas palabras no eran más que una respuesta vacía. ¿Acaso los nervios podían doler? Absorbiéndose en sus pensamientos, no se percató de que alguien la observaba desde hacía unos minutos, alguien que deseaba permanecer oculto, pero no por mucho tiempo. No pensé encontrar algo tan hermoso en un bosque tan solitario, una voz masculina la sacó de su trance. Caída, alerta, no pudo ubicar el origen de la voz y se levantó rápidamente, mirando en todas direcciones. ¿Quién eres?, preguntó, algo asustada. No, tranquila, perdona mi atrevimiento. No quería asustarte, dijo una voz desde detrás de un árbol. Al aparecer, un hombre alto, de cabello rubio y una presencia varonil, vestido de negro, mostró su rostro. Un rostro apuesto, pero marcado, que no encajaba con los hombres que Caída había conocido. Se asomó lentamente, levantando las manos en señal de paz. ¿No me has contestado? Soy muy descortés, mi nombre es Julio Asentí. Me he adentrado en este bosque y parece que me he perdido. Pero es un gusto ver a alguien, sonrió con una alegría que contrastaba con la tensión de Caída. Para salir del bosque solo debes seguir por esta dirección, señaló el camino con un tono que dejaba claro que no deseaba seguir conversando. Ya veo. Bueno, no quería asustarte, pero me gustaría saber tu nombre. Me llamo Caída. Caída, un nombre hermoso, dijo con un toque de coqueteo. Debo irme, mi tía debe estar esperándome. Caída comenzó a caminar de vuelta a la casa, sintiendo como el peso en su pecho aumentaba. Permíteme acompañarte, es un bosque bastante tétrico, dijo Julio, alcanzándola rápidamente, pero Caída no se detuvo. Algo en él no le daba confianza. No es necesario. Antes de que pudiera terminar la frase, él la empujó suavemente detrás de unos árboles. Caída forcejeó, pero él tapó su boca para evitar que vociferara. Alguien más está en el bosque, murmuró, mirando fijamente a los ojos de Caída sin soltarla. Con dificultad, ella pudo distinguir un par de hombres armados que pasaban cerca. Suéltame, exigió Caída, apenas audible.
Julio la miró con curiosidad. Después de un momento de reflexión, la soltó. Caída, aunque asustada, no temía por ella misma. Su miedo era por José y por los demás. Con todas sus fuerzas, se levantó y corrió, dirigiéndose en la dirección opuesta a la casa de su tía. Julio permaneció allí, recargado contra los árboles. ¿Estás bien? Lo estoy, pero se han tardado, Cristal. Julio se puso de pie. Tú y tus experimentos, siempre igual, dijo ella, molesta. Tuve que entrar al bosque primero y observar los movimientos de los lobos. En el camino me entretuve un poco. ¿Te estuviste entreteniendo con esa mujer? Comentó, entregándole su arma. Prepara a los hombres. Los lobos vendrán, dijo, mientras caminaba de vuelta hacia la salida del bosque. Necesitaba idear un mejor plan, viendo el número considerable de la manada. Mientras avanzaba, pensaba en Caída. No podía dar un paso en falso, porque algo en su interior le decía que había encontrado lo que había buscado durante años. Julio asentía había crecido con un sentimiento negativo hacia los hombres lobo. Había jurado vengar a su familia, una promesa que le habían inculcado desde pequeño. Buscaría defender el honor de su linaje, mancillado por ellos en una guerra que duró años. Sabía que quedaba una rama de esa familia, y ahora, por fin, los había encontrado, el último heredero. No le bastaba con la creencia de estar rodeado de sucesos desafortunados, necesitaba acabar con ello, cerrar ese ciclo. Había tardado años en encontrar a Selene de la Rosa. He pedido a un par de hombres que entretengan a los lobos. Si esa mujer iba a alertarlos, ¿por qué la dejaste ir? Renegó Cristal. No lo sé, simplemente no creo que sea algo de lo que preocuparme. Con la intervención de tus hombres hace semanas, no fuiste precisamente sutil y terminaste perdiendo a varios. Así que mis métodos no están en discusión, contestó Julio, sin detenerse. Tu método, espero que solo sea eso. Mientras tanto, Caída corría lo más rápido que podía. El dolor en su pecho se volvía cada vez más insoportable, pero no podía detenerse. Debía llegar, cueste lo que cueste. Tenía que llegar hasta José. En la casa, el mayor observaba el bosque desde la entrada principal, perdido en sus pensamientos y recordando las palabras de Cael, que no dejaban de inquietarlo. Alba lo observaba desde la sombra, sintiendo que el momento de acercarse había llegado. Con determinación, dio un paso hacia él. ¿Qué te preocupa? Le preguntó con sutileza. Nada. Llevo años conociéndote, años mirando tus ojos, y aunque intentes ocultarlo, puedo leer cada uno de tus pensamientos. Se acercó un poco más, detrás de él. Si es así, dime qué me preocupa, replica con soberbia, cruzando los brazos. Ella, murmura sin entusiasmo, evadiendo la mirada. Tengo cosas más importantes que hacer, responde José, girándose hacia ella y dando la espalda al bosque, decidido a entrar en la casa. Alba distingue entre los árboles la silueta de Caída y, envenenada por el desamor que corroe su corazón, recurre a una acción desesperada. Con movimientos sigilosos, aprovecha la distracción de José, lo toma del rostro y lo besa, deseando que Caída sea testigo de su triunfo. Mientras tanto, Caída lucha por recuperar el aliento. Cuando alza la vista, sus ojos se clavan en la escena que se desarrolla a pocos metros. Un dolor agudo la atraviesa, jura que su corazón se detiene por un instante. Intenta vociferar, pero la voz muere en su garganta. Las lágrimas, negadas a brotar, no logran aliviar su angustia. Es demasiado tarde, siente como algo dentro de ella se quiebra. Caída. El grito de Astrid rompe el silencio, revelando su presencia. José ya ha apartado a Alba, pero Caída no lo ha visto. Su mirada permanece fija en el suelo, como si buscara un refugio en la tierra que la sostiene. La pequeña Astrid corre hacia ella al notar que tambalea, inconsciente de lo que Caída acaba de presenciar. La abuela Selene, que venía del huerto con frutas para un pastel, se apresura a su lado. José lanza una mirada furiosa a Alba,
pero ella no muestra arrepentimiento. Satisfecha, esboza una sonrisa cuando él se vuelve hacia Caída. Sin perder un segundo, él corre hacia las 3 mujeres. Caída, cariño, respira. ¿Qué ocurre? Pregunta Selene, intentando calmarla. Hombres, logra articular con dificultad, luchando contra su propio dolor. José llega, pero ella se niega a mirarlo. ¿Hombres? Repite él, preocupado, arrodillándose para tocarla. Sin embargo, ella se aparta. Hombres armados en el bosque, exhala con esfuerzo. José, contrariado por la necesidad de explicarse, duda hasta que los gritos de Kael retumban en la distancia. El joven emerge del bosque, corriendo desesperado. Entren a la casa. Mamá, llévate a Caída y a Astrid, ordena José, poniéndose de pie. Aunque su deber es proteger a la manada, una parte de él ansía hablar con Caída. Pero calla. Ella, sin mirarlo siquiera, obedece a Selene, quien la sostiene del brazo para ayudarla a levantarse. Así, sus caminos se separan una vez más. José se adentra en el bosque sin rumbo fijo. Aunque conoce el terreno, cada paso le hace sentir que la tierra lo rechaza. O quizá es él quien se rechaza a sí mismo. La ha lastimado sin quererlo, y ahora esa voz interior que le impide aceptar sus sentimientos resurge con fuerza. Ella está mejor lejos. Él cree que no merece su amor, que solo el sentimiento negativo y la venganza pueden guiarlo. Esos sentimientos negativos han sido su motor, su razón de ser. Al divisar a los hombres armados, arremete contra ellos sin temor, esquivando los disparos que impactan en los árboles. La ira lo invade, dándole una energía brutal que nubla su razón. Pero ignora el daño que, en su ceguera, sigue causando. Mientras tanto, Caída cierra los ojos, sintiendo una opresión en el pecho. Selene, al notar su palidez, la sostiene con fuerza justo cuando Caída se desploma en la entrada de la casa. Si él no se detiene, Caída caerá, susurra Selene, con voz temblorosa. Astrid, al escuchar a su abuela, corre hacia el bosque sin importarle los gritos que intentan detenerla. Es solo una niña, ajena a infortunios, pero sabe una verdad simple: José es el único que puede despertar a Caída. Y por ella, está dispuesta a enfrentar cualquier peligro. Lira, llena de preocupación, bajó rápidamente de su habitación. Desde su ventana, había visto a la manada adentrándose en el bosque, y al ver a Caída en el suelo y a Astrid corriendo, el miedo le invadió. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa. Selene, sin poder ocultar el pánico, la miró y le respondió rápidamente. «Unos hombres armados están en el bosque. Tu hija salió corriendo hacia José, Lira. Ayúdame, quédate con Caída, yo iré por ella». «No. Tú quédate aquí, yo iré por Astrid», respondió Lira, sorprendiendo a Selene con su determinación. Sin darle tiempo a replicar, salió corriendo, sin que su madre pudiera detenerla. El corazón de Selene se llenó de angustia al pensar en el peligro que enfrentaban tanto sus hijos como su nieta. Astrid avanzaba rápidamente, intentando llegar a José. Sin embargo, el silencio del bosque, tenso y oscuro, la desconcentraba. Mientras se deslizaba entre los árboles, oyó el rugido de su tío, que estaba cerca. Aceleró el paso, pero, para su desgracia, alguien la había visto. «Niña, detente», gritó un hombre mayor, apuntándole con un arma. Astrid se detuvo en seco y se giró hacia él, temblando de miedo, pero luchando por mantener la calma. Estaba indefensa ante ese hombre. «Te llevaré conmigo», dijo el hombre con una sonrisa maliciosa. «No». Fue lo único que Astrid pudo vociferar antes de intentar huir. El hombre, anticipando su movimiento, levantó su arma y, con intención de golpearla, se lanzó sobre ella. En ese momento, Astrid cerró los ojos, esperando lo peor. Sin embargo, al escuchar un fuerte golpe, los abrió y vio a alguien derribar al hombre con una fuerza inesperada. Al girarse hacia ella, Astrid se quedó inmóvil,
sin entender lo que acababa de suceder. «Astrid, ¿estás bien?», preguntó una voz familiar. «Ma». «Lyra», susurró Astrid, apenas pudiendo pronunciar su nombre. Lyra se acercó y la tomó de los hombros, visiblemente aliviada. «Corre hacia la casa, este no es un lugar seguro para ti», ordenó con firmeza. «Mi tío José, él debe ayudar a Caída», respondió Astrid rápidamente, pero Lyra no entendió completamente sus palabras. «Yo iré por José». «Tú regresa a la casa, es una orden, Astrid», replicó Lyra, y aunque Astrid dudó, finalmente asintió y se dirigió de vuelta. Lyra respiró profundamente, alertándose por cualquier peligro cercano. Cuando por fin localizó a José, no dudó en acercarse, pero el hombre al que había derribado se levantó rápidamente, interrumpiendo su avance. Lyra, sorprendida, esquivó su ataque sin saber cómo se había levantado tan rápidamente. Su rostro estaba desfigurado, mostrando rasgos animales que no lograba identificar. En un instante, el hombre se abalanzó sobre ella con la intención de herirla. Lyra, consciente de la situación, hizo todo lo posible por defenderse, recordando cómo siempre había buscado ser fuerte, con la ilusión de poder escapar algún día de aquel lugar y dejar todo atrás, incluyendo a Astrid, de forma egoísta. Nunca se sintió como una madre para ella, pensaba que su única opción era quedarse en ese lugar, luchando con sus propias sombras. Pero, a pesar de todo, en ese momento sentía que tenía que proteger a Astrid. De un golpe, logró alejar al hombre y derribarlo. Pero él se levantó rápidamente, la tomó por sorpresa y la golpeó en el pecho, derribándola al suelo. Con sus garras preparadas para atacar, Lyra luchaba por mantenerlo a raya. Las garras estaban a centímetros de su rostro, sus manos temblaban por el peso de la lucha. Estaba a punto de ceder, cuando, de repente, el cuerpo de su atacante se desplomó, y un grito desgarrador llenó el aire. Lyra soltó el aire que había estado reteniendo, mirando al cielo que se asomaba entre los árboles, esperando ver a su salvador. En ese instante, una figura apareció frente a ella, y los ojos de Lyra se llenaron de lágrimas al reconocer quién era. «¿Estás bien?» «No puede ser, ¿eres tú?», dijo Axel, el hombre que la había salvado. Mientras tanto, José se enfrentaba a 10 hombres armados. La batalla, aunque dura, no era algo que le aterrorizara, siendo un hombre lobo. Sin embargo, esos hombres parecían más fuertes de lo que él esperaba, y aunque derribó a 4 de ellos con agilidad, uno logró herirlo con un afilado cuchillo, haciéndolo gruñir de dolor. Tras un forcejeo más, 2 de los atacantes se levantaron con el rostro completamente transformado, casi animal, y atacaron simultáneamente. José cayó de rodillas, tratando de recuperar el aire, pero antes de que pudiera reaccionar, sus atacantes lo atacaron nuevamente. Sin embargo, él no estaba solo. Justo cuando la situación parecía desesperada, un desconocido lo derribó sin dificultad. «Lyra», exclamó José al verla aparecer entre los árboles. «Estoy bien, necesitas volver a la casa. Astrid salió detrás de ti y la detuve. Le dije que Caída te necesita. Antes de llegar hasta ti, fui atacada por esas criaturas, pero él me salvó», explicó, mirando al hombre que había estado a su lado. El aire estaba cargado de emoción cuando él habló, rompiendo el silencio con una voz que provocó que José levantara la mirada hacia su rostro, hasta que logró reconocerlo. «¿Axel?», preguntó con asombro. «¿Quién más?», respondió Axel, sonriendo mientras se acercaba y abrazaba a José. «Estás igual que Lyra, mirándome como si fuera un fantasma». José, con una sonrisa nostálgica, abrazó a su viejo amigo. Axel había sido su mejor compañero, pero hace 8 años había partido en busca de nuevos horizontes, como siempre había sido su naturaleza libre. José, en su corazón, siempre le dio la bienvenida a volver cuando lo deseara. «Me gustaría recibirte como es debido, pero no es el mejor momento», dijo José, su tono serio. Axel, con un gesto de preocupación, observó los hombres heridos que regresaban, algunos caminando cojeando pero sin grandes dificultades. «He estado a cargo de algunos hombres antes,
y no parece haber más cerca, aunque vi a algunos retirarse. ¿Qué ha pasado?, preguntó, mirando a José con inquietud. Selene, aliviada, observó cómo la respiración de Caída se estabilizaba y ya no deliraba. Con la ayuda de una de las mujeres, la acomodaron en una habitación, mientras Astrid se quedaba a su lado, prometiendo no moverse. Selene, al ver que la situación se calmaba, se dirigió hacia la entrada principal y vio regresar a los hombres de la manada, algunos con heridas visibles pero caminando sin dificultad. Después de un rato, vio salir a José seguido de Lira, quien caminaba lentamente, mirando al suelo. Detrás de ellos, un joven, no mucho menor que su hijo, alto, con un rostro fuerte y cuadrado, una barba apenas visible que enmarcaba su rostro, cabello claro y ojos azules, caminaba sin prisa. Selene, al ver esa sonrisa inconfundible, lo reconoció al instante. «Axel», exclamó con entusiasmo cuando estuvo cerca de él. «Señora Selene, es la única que me ha reconocido», dijo Axel, acercándose a saludarla. Selene, emocionada, lo abrazó con fuerza. «No me sorprende, eres idéntico a tu madre», respondió con nostalgia. La madre de Axel y ella habían sido grandes amigas, y cuando Selene dejó a su familia, fue la única que la siguió. «¿Dónde está Caída?», preguntó Axel, su tono preocupado. «En una de las habitaciones», respondió Selene, pero antes de que pudiera decir más, Axel ya se había alejado sin decir nada. «¿Caída?», preguntó Axel, mirando a Selene directamente a los ojos. «Es una historia larga, y debe estar cansado. ¿Por qué no entras y saludas a los demás?», sugirió Selene, a lo que Axel asintió. Por un momento, desvió la mirada hacia Lira, que no había dicho palabra alguna, pero luego volvió su vista y se dirigió hacia la casa. Lira, con la cabeza agachada, caminaba en silencio. Su madre, acercándose a ella, intentó captar su atención. «¿Astrid regresó?», preguntó Lira, sin mirar a su madre. «Sí, está con Caída». Lira no esperó respuesta, y caminó hacia la casa con la intención de lavarse las heridas y refugiarse en su habitación. Había muchas cosas en su mente que necesitaba procesar. José entró en silencio, y Astrid, al verlo, sonrió alegremente y lo tomó de la mano para llevarlo junto a Caída. José no puso objeción alguna, aunque no podía evitar sentirse algo tenso. Estaba cerca de ella, observando los detalles que hacían a Caída tan única. Cuando ella comenzó a mover los ojos, intentando despertar, él contuvo la respiración. Caída, al abrir los ojos, lo vio frente a ella. Sin embargo, la imagen de él besando a Alba invadió su mente, y su mirada se llenó de una decepción silenciosa. José, al percibir esa mirada, se levantó sin decir una palabra y salió de la habitación. Astrid no sabía qué hacer, pero vio cómo Caída se envolvía en las sábanas, escondiéndose de todo. El alfa, con el corazón apesadumbrado y las palabras atoradas en su garganta, caminó en silencio hacia su habitación. Una sensación de tristeza se había apoderado de la casa, y aunque Selene no podía ignorar el ambiente sombrío, algo en ella brillaba, la sonrisa de Axel, tan contagiosa y parecida a la de su madre, iluminaba la cocina mientras saludaba a Kael y a otros miembros de la manada. Selene se giró por un momento y vio a Astrid, con la mirada triste, bajar las escaleras. Luego, su vista se centró nuevamente en Axel. «Ven, Astrid, quiero presentarte a alguien», dijo Selene con una sonrisa, tratando de sacarla de su melancolía. Astrid asintió, y juntas se acercaron a Axel. «¿Y esta pequeña quién es?», preguntó Axel, agachándose a su altura y ganándose una mirada de duda por parte de la niña. «No, ella es hija de Lira». «Saluda, Astrid, él es Axel, amigo de tu tío José y parte de nosotros», explicó Selene. Axel, en silencio, observó a la niña mientras ella saludaba con timidez y se alejaba sin decir mucho. «No sé qué le pasa». «Ella no es así», dijo Axel, pero Selene no respondió de inmediato. «Han pasado muchas cosas en esta familia, Axel, y muchos secretos. Lira no se casó, y nunca nos ha dicho quién es el padre de su hija»,
comenzó a decir Selene, pero fue interrumpida por una llamada desde la cocina. Axel observó a Astrid, que jugaba con los demás sin problemas, antes de que ella se escabullera entre las habitaciones. Mientras tanto, Lyra seguía esperando, parada frente a la ventana. Al escuchar un toque suave en la puerta, y ver que estaba abierta, comprendió que la realidad que había estado evitando durante tanto tiempo había llegado, igual que hace casi 8 años, en medio del bosque. El viento aullaba entre los árboles como un presagio de lo que estaba por venir. Las palabras de él cayeron como cuchillas, afiladas y frías, desgarrando el alma de Lyra hasta dejar solo cicatrices. «Debo irme», susurró él con una voz que heló la sangre en sus venas. «Sabes que esto no puede ser. Te lo dije desde el principio, fue un error. No te amo. No soy el hombre que soñaste. No quiero ataduras, ni promesas, ni una vida entera a tu lado. Así que, sigue tu camino sin mí». La noche envolvió a Lyra en un manto de silencio, pero su corazón vociferaba en agonía. Llevaba un secreto oculto en su vientre, una vida que apenas comenzaba a florecer. 2 meses. 2 meses de un amor que él jamás conocería. Cuando José descubrió su estado, ella apretó los puños hasta que las uñas le marcaron la piel, tragándose la verdad como un veneno. No revelaría su nombre. No lo obligaría a cargar con una responsabilidad que nunca quiso. Él había sido claro, no la amaba. Solo fue una más en su lista interminable de conquistas fugaces. Y así, con el corazón hecho añicos, Lyra enterró su inocencia, sus sueños de amor puro, su fe en los finales felices. Pero el destino siempre guarda sorpresas. Y años después, cuando el pasado resurgió como un fantasma, la pregunta retumbó en el aire, cargada de un peso insoportable. «¿Astrid, es mi hija?» «Perdón», dijo Lyra, girándose hacia Axel. «Te he preguntado si Astrid es mi hija», replicó él, acercándose un poco más. «¿De dónde sacas eso?» «Ah. Si se trata de nuestros encuentros». «No juegues conmigo y no uses la palabra encuentros. Sé que no me comporté de la mejor manera contigo antes de irme. No me comporté bien, pero al menos tú fuiste directo, me dijiste que no me querías, no fuiste nada sutil», contestó Lyra con sarcasmo, volviendo a girarse hacia la ventana. «Éramos muy jóvenes, Lyra. Tú ni siquiera habías alcanzado la mayoría de edad, y yo ni siquiera sabía qué quería hacer con mi vida. No fue mi intención herirte, pero no servía de nada quedarme, necesitaba respuestas. Y las encontraste. Entonces, ¿por qué volviste?» «Lo hice porque perdí más de lo que cualquiera podría perder para entenderlo. Regresé porque este es el único lugar que considero mi hogar». «Pues, bienvenido», dijo Lyra, con tono burlón. «Me lo merezco». Pero, Lyra, la palabra amor era demasiado para ambos, no podía ser. Además, José confiaba en mí, y yo involucrado con su hermana menor. No sé, era demasiado, no quería romper nuestra amistad. Sabes que él no lo hubiera aprobado, y él es mi hermano. Pero si Astrid es mi hija, yo. No lo es. No te preocupes, Astrid no es tu hija. Después de que te fuiste, hice mi vida, conocí a alguien y Astrid es el resultado de eso. Y no quiero hablar más al respecto, si no se lo dije a mi madre, no tengo por qué decírtelo a ti, dijo Lyra, mirándolo fijamente a los ojos. «Perdóname, no quise remover cosas», dijo Axel, disculpándose mientras se sentía incómodo por esa pequeña ilusión rota. Lyra observó la mirada perdida de Axel. En su interior, dudaba, pero mantenía la mentira. Claro que Astrid era su hija, pero egoístamente se negaba a decirlo solo para evitar situaciones incómodas. La idea le había taladrado la cabeza durante años, y guardaba una caja llena de cartas para él, cartas que nunca fueron enviadas y que mantenía cuidadosamente guardadas debajo de su cama. A pesar de todo, se repetía una y otra vez, con dolor, las palabras de él y desistía. No ganaba nada. «Quiero que entiendas algo, Axel. Sé que para ti esta historia nunca existió,
pero no te preocupes, te he dejado atrás, como tú dices, fue solo un error de juventud. Me alegra que estés aquí por mi hermano, él te necesita. Algo le está pasando, pero no me lo dirá ni a mí ni a mi madre, dijo Lyra, saliendo de la habitación. Axel la observó partir, pero no hizo nada por detenerla. Al final, no tenía el valor para decirle nada, pues ya no servía de nada. Tampoco servía aceptar que, durante todos esos años, la imagen de ella llorando le atormentaba en sus sueños, apretándole el corazón. Ni aceptar que sus dudas eran más miedos e inseguridades propias de su edad. Pensar que Astrid era su hija lo había ilusionado por un momento, después de haber vivido una pesadilla constante. Lyra salió de la casa, buscando calmar su corazón de algún modo. Se arrepentía de sí misma porque Axel aún tenía ese poder sobre ella, haciendo que su cuerpo ardiera y su corazón palpitara desbocado, como cuando tenía 15 años, con la ilusión de su primer amor. Porque él lo fue, siempre fue él, a quien miraba a escondidas cuando entrenaba con José. Recordaba cada uno de sus rasgos, cuando sonreía y entrecerraba los ojos, o ese par de hoyuelos que se formaban en su rostro. Caminó hasta detenerse cerca de uno de los árboles más viejos, recargó su mano en el tronco y, al alzar la vista, no lo podía creer. Reconoció el lugar a la perfección. Se acercó al árbol y se pegó a él, mientras los recuerdos comenzaban a construirse en su mente, esos recuerdos que había guardado en lo más profundo de su ser. Hoy la luna se ve hermosa. No más que tú. Sí, ajá, cállate, Axel. No miento, Lyra. No te pido que me calles, eres hermosa. No juegues conmigo, Axel. Sé que eso le dices a todas, y no pienso caer en tus garras, dijo, poniéndose de pie e intentando ocultar el rubor de sus mejillas. Espera, no estoy jugando. No lo digo por decir, lo digo porque lo creo, dijo, tomándola de la mano para detenerla y atraerla hacia él, colocándola contra uno de los árboles. Mírame, Lyra, eres hermosa. La respiración de Lyra se detuvo al mirar los ojos de Axel, que poco a poco se acercaba para depositar sus labios sobre los de ella, robándose su primer beso, y más que eso. ¿Por qué ahora?, dijo Lyra, dejando escapar un par de lágrimas que había guardado durante tanto tiempo. Poco a poco, se abrazó al árbol y se dejó caer de rodillas al suelo, intentando recobrar el control de sus sentimientos. La noche cubrió el bosque por completo, trayendo consigo el doble de esfuerzo en la manada para vigilar hasta el último rincón de sus tierras. José, por su parte, había ordenado a cada uno de los grupos, mientras Axel los observaba, desde una distancia cercana a la casa. Nadie dijo una palabra, cada quien estaba sumido en sus propios pensamientos. No pensé encontrar a la manada en peligro, dijo Axel, con seriedad, ganándose la atención de José. Siempre he temido un ataque. Lo sabes bien. Los humanos han traído desgracias a nuestra familia, pero lo que vimos hoy es completamente diferente a lo que esperaba de ellos, dijo José, cruzándose de brazos y mirando con dureza los árboles. Tú y tus ideas sobre los humanos, además de la venganza que llevas en el corazón. Deberías darle paz, darle amor, darle una oportunidad. Y hablando de eso, ¿quién es Caída?, preguntó Axel, curioso. Siempre había estado en contra de las ideas de José, pero entendía su sufrimiento. Eso sí que es sorprendente, ¿tú hablando de amor? ¿Dónde quedó el Casanova?, dijo con tono burlón. Aprendió de la peor manera, pero no me pongas excusas, contéstame de una vez. Caída es la sobrina de Ágata. Es una mujer joven, de complexión pequeña, con el cabello negro y ojos color miel. Alto ahí. No te pedí una descripción. No puede ser ella, no puede ser así. No pensé que llegaría este día. ¿Qué día dices?, preguntó confundido. El día en que vería a José, el alfa de la manada, enamorado. ¿Qué tonterías estás diciendo? Yo no. No puedes negarlo, ¿te atreverías a hacerlo? Han pasado 8 años desde que me fui,
pero durante todo ese tiempo nos comunicamos y nunca mencionaste a una mujer hasta ahora. 8 años. Te perdiste 2 años, no supe nada de ti, respondió él en tono de reproche. Estuve ocupada, más bien, conocí a alguien. Dime algo que no sepa, Axel, dijo con burla. Axel siempre había sido conocido por ser un hombre sencillo, uno que no se complicaba la vida. Esto era diferente. Ella era humana, con un buen corazón, y su ilusión me recordaba a alguien. Cuando la conocí, ella sufría por un hombre que la abandonó estando embarazada, y no sabía qué hacer. No sé cómo llegamos hasta allí, pero terminé cuidando de ella. Nos hicimos amigos, pero ella murió, sufrió complicaciones durante el parto y los médicos no pudieron hacer nada, dijo, intentando esconder el dolor que todavía lo afectaba. ¿Y el bebé? Fue una niña. Al no tener ningún parentesco cercano, no hubo mucho que hacer. Su abuela se la llevó y eso fue todo. Ya veo, lo siento, Axel. Así es la vida. No pasa nada, José, intentó restar importancia al asunto, pero no aceptaría, ni frente al mayor ni ante nadie, el dolor que sintió al abrazar a esa pequeña y perderla. Todavía despertaba por las noches, soñando con ambas, y no diría que ella le recordaba a Lira, ni todas las veces que la observó en ella cuando compartían la mesa, ni las preguntas que se hacía, pensando si habría dado el paso, si habría enfrentado todo y aceptado sus sentimientos. Pero ya no podía cambiar nada, ese hubiera no existía, y así se repetía en su mente durante años. Caída para mí significa más de lo que puedo explicar, Axel, pero mírame. El amor no tiene cabida en mi vida, ni en esta familia. Estamos rodeados de sucesos desafortunados, siempre lo estaremos, dijo José, mirando al vacío. Pues esa pequeña que he visto tiene mucho amor, comentó, haciendo sonreír al mayor. Astrid es un milagro y un regalo, lástima que Lira no lo vea de esa manera, dijo, mirando a Axel. Ha cambiado mucho. Desde que te fuiste, ella es otra. Lo atribuí a que siempre estuvo enamorada de ti, y pensé que en algún momento algo pasaría, pero algo se rompió dentro de ella cuando Astrid llegó a nuestras vidas. Aunque nunca se ha atrevido a contarnos quién es el padre, comentó José. ¿Enamorada de mí? Siempre lo supe, respondió Axel, sorprendido. Era obvio. Ella te miraba diferente, me preocupaba, pero al final te veía como un hermano menor. José, yo. Axel intentaba hablar con él cuando Selene lo llamó, interrumpiendo la conversación. Lira permanecía sentada sobre un tronco de árbol, sin prestar atención a su alrededor. Ágata llevaba un rato observándola. El viento cambió y empujó a Lira a caminar entre los árboles, hasta que se topó con una imagen que no veía desde hacía años, Lira, en medio de todo. Años sin que pusieras un pie en el bosque, comentó Ágata. Exactamente 5 años, cuando creía que él volvería, respondió con pesar. Y ahora estás aquí porque él ha vuelto, dijo Ágata, sentándose a su lado. Sí, Ágata, le mentí. Lo sé, es tu decisión, querida, pero no seas tan dura contigo misma, dijo, colocando una mano sobre su hombro. Lira se había vuelto más aislada con todos, dejó de visitar a Ágata, de hablar con ella, y se cerró a todos. Mi vida está bien así, dijo, apartándose del toque de Ágata. Lo está, pero la vida de Astrid no. Esa pequeña es simplemente el fruto de un amor puro. Nadie puede negar eso, ni tú misma. Ese amor no existe. Nunca existió, dijo, poniéndose de pie. ¿Sabes qué imagen recuerdo con mucho cariño? El día en que trajiste al mundo a tu hija. Una mujer tan joven trayendo vida, luchando por ella con todas tus fuerzas. Te vi sostenerla en tus brazos, llorar y sonreír. Lo sabías, en ese entonces ella es tu mayor regalo, tu mayor ilusión y tu motor de vida. Basta, Ágata. Dijo, queriendo alejarse, pero la mujer mayor la detuvo por el brazo. Deja de ocultarlo. Al decir esto, Lira rompió el agarre y regresó a la casa. Cuando Lira volvió a la casa, subió a su habitación,
pero antes dio unos pasos de regreso a la habitación de Astrid. Como todas las noches, entró sin hacer ruido para observarla dormir. Las palabras de Agatha seguían resonando en su mente. Ocultaba su cariño por Astrid, creyendo que así sería más fácil olvidar lo que ella representaba. Pero todas las noches, no podía dormir sin verla, aunque solo fuera un momento. Esa era su manera de sobrellevarlo. Se había vuelto tan dura que había olvidado cómo expresarse con facilidad. Ahora, observándola, la imagen de Axel se hacía más fuerte, el parecido más evidente. Se recargó contra la puerta y, lentamente, se deslizó hacia el suelo, permitiéndose finalmente llorar y liberar toda esa carga que no le daba paz en el corazón. Episodio 5. Kaida llevaba exactamente 2 horas sentada frente a la ventana, absorta en el vacío. Las fuerzas habían regresado a su cuerpo, y aunque se sentía preparada para volver a casa de Agatha, el temor de encontrarse con José la mantenía enclaustrada allí. La imagen de aquel beso no se desvanecía de su mente, igual que el sueño perturbador que la había visitado. ¿Acaso el destino nos une? ¿Será nuestro amor una farsa, si en realidad él no me ama a mí, sino a quien fui? ¿Y si él no está, entonces, nuestro amor no existe? Reflexionó Kaida en voz alta, sin darse cuenta de que sus palabras traspasaban el silencio. Son dudas válidas, la voz serena de Agatha irrumpió en sus pensamientos. Había estado observándola en silencio desde hacía un rato. Me asustaste, tía. No noté tu presencia, exclamó Kaida, intentando aparentar calma. ¿Por qué dudas del amor? Preguntó Agatha, sentándose a su lado. ¿Cómo no hacerlo? Llegué a estas tierras y descubrí que mis sueños, mis sentimientos, tenían un significado más profundo, una vida entera. Es difícil no cuestionar todo lo que me rodea cuando hasta yo misma me convencí de que solo eran sueños y pesadillas. Pero al encontrarme con José, todo cobró sentido, aunque tal vez solo para mí. Si él no siente lo mismo, entonces soy una tonta, confesó, desanimada, clavando la mirada en sus manos. Ojalá tuviera las palabras adecuadas para calmar tu corazón, murmuró Agatha. Deseaba decirle que él la amaba, pero sabía que ciertos límites no debían cruzarse. No importa. Mejor nos vamos, dijo Kaida, levantándose con decisión. Agatha asintió y salió antes que ella, pero al abrir la puerta, se encontraron con José, que las esperaba en el umbral. Van a regresar a casa, afirmó él, sin apartar los ojos de Kaida, quien seguía evitando su mirada. Aquel gesto le clavó un dolor en el pecho. Sí, Kaida ya se siente mejor, respondió Agatha, observando al lobo, que parecía ignorarla por completo. Sonrió ante su obstinación, aunque en el fondo lamentaba su terquedad. Las acompañaré, declaró José, avanzando con firmeza. Kaida decidió no oponerse. Sabía que el mayor haría lo que quisiera, sin importar sus objeciones. El camino transcurrió en silencio. Agatha se adelantó un poco, pero ni siquiera eso logró que los dos hablaran. Cerca de la casa, José detuvo a Kaida, sujetándola suavemente por el hombro. Al ver esto, Agatha aceleró el paso, dejándolos a solas. Kaida, necesito explicarte lo que viste. Comenzó él, mirándola con intensidad. No necesito explicaciones, lo interrumpió ella, con una voz tan firme que lo dejó sin palabras. Al ver que Kaida intentaba seguir caminando, José reunió el valor para envolverla en un abrazo por detrás, ocultando su rostro en su cuello. Nadie más, Kaida. Solo tú, susurró, y las palabras flotaron en el aire como una promesa. Un cosquilleo recorrió el interior de Kaida, tan intenso que juró sentir cómo sus piernas cedían. El abrazo de José era fuerte, tan fuerte que por un instante sintió que sus almas se fundían en una. Los minutos se alargaron, como si el tiempo se hubiera detenido. Ella se dejó llevar por la calidez de sus brazos, buscando refugio en esa paz que solo él le brindaba. Cerró los ojos y respiró hondo, llenándose de su aroma, que embriagaba su corazón. La magia de aquel momento inundó el bosque, haciendo florecer una delicada flor oculta entre la maleza.
Caída sintió como su piel ardía al contacto de José, mientras la oscuridad se convertía en cómplice de ambos. Él, envuelto en su perfume, la giró lentamente hasta tenerla frente a sí. La respiración de José se aceleró al posar su mirada en los labios rosados de Caída. Tragó saliva, humedeciendo los suyos, mientras el deseo de besarla lo consumía. Inclinó su rostro, acortando la distancia entre ellos, deteniéndose a solo un suspiro de distancia. El pecho de Caída se agitaba, abrumada por un torbellino de emociones. Nerviosa, pues nunca había besado a nadie, la idea de sentir sus labios la embargaba por completo. Entrecerró los ojos al sentirlo cada vez más cerca. Las manos de José acariciaron su espalda, haciéndola estremecer. Perdidos en el tiempo y el espacio, sus pieles se rozaron con una dulzura eléctrica. José deslizó sus manos hacia su cuello, atrayéndola con suavidad. Sus labios estaban a punto de unirse, sellando en un beso todo lo que sentían. Pero el destino tenía otros planes. El bosque se estremeció con un sonido siniestro. José, alerta, envolvió a Caída con fuerza y giró, protegiéndola con su cuerpo. Un par de flechas surcaron el aire, y una de ellas se clavó en su hombro, arrancándole un gruñido de dolor. José. El grito desgarrador de Caída resonó entre los árboles, llegando hasta Axel, quien, al escucharlo, lanzó un aullido a la luna, convocando a la manada antes de correr hacia ellos. Tenemos que huir, ordenó José, aunque el dolor lo debilitaba. Algo ardía en su piel, envenenando su sangre. No. Levántate. Debemos llegar a la casa, rogó Caída, arrodillándose a su lado, las lágrimas resbalando por su rostro. Corre, Caída. Necesito que estés a salvo, murmuró él, llevándose una mano al hombro herido. Ni lo pienses. No te dejaré aquí. Pase lo que pase, me quedaré a tu lado, declaró con firmeza. José sabía que no la convencería. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie, pero la visión se le nubló. Entre el dolor, percibió un movimiento fugaz detrás de ellos. Algo se abalanzó de nuevo, y otra flecha lo alcanzó, esta vez en la espalda. El aire en la oscuridad del bosque se sentía denso, como si las sombras mismas pudieran tragarse todo a su paso. Los árboles, torcidos y altos, se erguían como gigantes silenciosos, testigos de la batalla que se desataba en su seno. En medio de ese caos, una sola palabra resonaba en la mente de Caída, repetida como un mantra que no podía abandonar su conciencia: debes llegar donde está la manada. Ellos te protegerán. Las palabras de José, pronunciadas con una fuerza tan abrumadora, eran su único anhelo. Lo único que le importaba ahora era la seguridad de él. Él. Su alfa. Su protector. La joven, con los ojos rojos de tanto llorar, observaba desesperada cómo él intentaba, casi sin esperanza, quitarse la flecha que se había clavado en su cuerpo. El dolor, esa agonía tangible, se reflejaba en cada uno de sus movimientos. Sin embargo, ella no pudo quedarse de brazos cruzados. Con un grito ahogado de desesperación, Caída se lanzó sobre él, sujetó la flecha con ambas manos y, con una fuerza inhumana, la arrancó de su carne. El lamento del lobo, un grito desgarrador que parecía atravesar el tiempo y el espacio, llenó el aire. Pero Caída no se detuvo. Con las manos cubiertas de sangre, trató de detener el flujo, pero lo que sintió al tocar el líquido fue algo mucho peor, un gel espeso, de un color oscuro y siniestro. Un veneno. El mismo veneno que había visto en la bala que había dejado a Astrid al borde de la línea de la vida. Sin pensarlo, apretó con fuerza la herida, desesperada por erradicarlo. José, entre susurros de dolor, comprendió lo que ella hacía y permitió que lo hiciera, a pesar de la tortura que eso le causaba. Vienen más, lo siento, lo percibo. Las palabras del alfa fueron como una orden inquebrantable. Con esfuerzo, agarró la mano de Caída y la empujó hacia atrás, como si quisiera cubrirla, protegerla del inminente peligro. Pero ella, temerosa de lo que estaba por suceder, lo apartó con determinación. No podemos quedarnos aquí.
Necesitamos escondernos. Vamos. Sus voces se mezclaban con el aire frío de la noche, mientras corrían a refugiarse detrás de unos árboles. Pero el silencio que los rodeaba era más denso que nunca. Algo no estaba bien. Kaida lo sabía, lo sentía en lo más profundo de su ser. No te alejes de mí, murmuró José, tomándola de la mano. Su grip era firme, pero sus palabras salían entrecortadas, como si la fuerza misma de su cuerpo estuviera cediendo. Kaida lo miró, los ojos llenos de lágrimas, y asintió en silencio. No me alejaré, estaré a tu lado. El viento aullaba entre los árboles. La niebla parecía querer devorarlo todo, y las sombras de la oscuridad se alargaban, como si quisieran atraparlos. Te protegeré, pase lo que pase, lo haré, dijo José, con la voz quebrada, mientras colocaba la mano de Kaida sobre su pecho. Un dolor palpable, más allá de lo físico, pesaba sobre sus palabras. El mayor temor de José no era la lucha, no era la huesuda que acechaba a su manada, era no poder protegerla a ella. Kaida, esa palabra retumbaba en su mente con una fuerza aterradora. El miedo a no ser capaz de salvarla, de no ser el protector que ella necesitaba, lo estaba consumiendo por dentro. Lo sé, José, confío en ti con todo mi corazón. Las palabras de Kaida llegaron como un susurro, casi como si quisiera apaciguar la tormenta que se había desatado en el pecho de él. Con suavidad, acarició su rostro, percibiendo el calor que emanaba de su piel. Era un calor febril, ardiente, como si su cuerpo estuviera luchando contra algo mucho más grande que ellos. El sonido de pasos lejanos lo sacó de su trance. Kaida miró a José a los ojos, y en un gesto que sorprendió a ambos, una sonrisa, llena de tristeza y determinación, se dibujó en su rostro. Sus ojos, brillando con una intensidad indescriptible, parecían reflejar la luz de la luna, desbordando emociones que no podían ser contenidas. En ese momento, sin decir palabra alguna, Kaida acercó sus labios a los de él. Un beso rápido, fugaz, pero lleno de promesas no expresadas. José, paralizado por la calidez de ese beso, cerró los ojos, sintiendo como su corazón se aceleraba. Una calidez que nunca había sentido antes. Cuando Kaida se separó, sin previo aviso, su cuerpo se desplomó, y antes de que él pudiera reaccionar, ella ya estaba corriendo. Vociferando. Llamando la atención de aquellos que buscaban cazarla. José intentó levantarse, pero el veneno ya había comenzado a hacer efecto, atrofiando sus músculos a una velocidad alarmante. Su cuerpo no respondía. Los gritos de Kaida se fueron desvaneciendo, pero su desesperación lo mantenía alerta, como si su vida dependiera de ello. Kaida, murmuró el alfa, la voz rota, mientras la imagen de ella desaparecía en la distancia. En ese momento, Axel, uno de los suyos, llegó a su lado. Al ver el sufrimiento de su líder, su rostro se llenó de preocupación. José, debemos llevarte a un lugar seguro, dijo Axel con firmeza. No. El alfa apenas podía articular palabra. Kaida, mi Kaida. Los ojos de José comenzaron a volverse borrosos. La oscuridad lo consumía poco a poco, hasta que todo lo que pudo hacer fue caer al suelo, vencido por la fatiga y el veneno. Yo debo protegerla, dijo con voz débil, antes de perder completamente el conocimiento. Y así, en medio de un mundo oscuro y desolado, mientras el peligro acechaba a cada uno de los que amaba, José se desplomó, incapaz de hacer nada más que esperar, mientras su manada luchaba por salvarlos a todos. Axel decide llevar a José a la casa de Ágata, ya que está cerca y, al ver lo gravemente herido que está su alfa, sabe que solo ella podrá ayudarlo. Es su única opción, así que acelera el paso. Mientras tanto, José no deja de murmurar el nombre de Kaida, y su cuerpo arde por la fiebre. Al entrar en la casa, se cruza con una figura familiar, que, sin perder tiempo, sale rápidamente. Apenas acaba de despertar y aún tiene noción de dónde se encuentra. Kaida huía con todas sus fuerzas, ocultándose entre los árboles. En cuanto se dio cuenta de que los hombres que habían atacado a José la habían notado, se detuvo de golpe, luchando por controlar su respiración.
Un hombre apareció detrás de ella justo cuando intentaba correr, la tomó del brazo con fuerza, arrastrándola hasta un lugar apartado, arrojándola al suelo. Era difícil ver quién era, vestía completamente de negro y tenía el rostro cubierto, con un arma en la espalda, confiando en que ella no representaba una amenaza. Caída intentó calmar sus lágrimas, lamentándose por haberse alejado de José, sabiendo que estaba indefensa ante cualquiera. Pero no había otra opción si quería protegerlo de los ataques. Un instante después, intentó huir de nuevo, pero el hombre la derribó con un solo movimiento. Caída llevó las manos a su rostro, sintiendo el dolor del golpe en la frente, que comenzó a sangrar. No seas tonta, mujer. No podrás escapar. No tengo órdenes de terminar a una mujer, pero tal vez no pierda nada, dijo con malicia, apuntándola con su arma. Las balas son para lobos, no sé qué efecto tendrán en los humanos, pero espero que no sufras mucho, se burló. Caída cerró los ojos, y en su mente apareció la imagen de su familia, Astrid, Ágata, y la mirada de José. Soltó el cuerpo, preparándose para lo peor, pero un fuerte gruñido retumbó en el bosque, lo que la hizo abrir los ojos sorprendida, creyendo que era José quien había llegado. Miró cómo el hombre que la capturaba empezó a balancearse, y aprovechó para ocultarse entre los árboles. Cuando la confrontación terminó, Caída pudo ver quién le había salvado la vida. ¿Estás bien? Debemos salir de aquí, dijo él, tendiéndole la mano. Caída lo reconoció, era el mismo hombre que había estado en la casa de Ágata. Ella aceptó su mano y, poco a poco, abandonaron el bosque, rumbo a la casa de su tía. Al parecer, la manada había logrado controlar a 2 hombres más, pero antes de que pudieran capturarlos, estos se terminaron entre sí con sus propias herramientas. Caída caminaba con dificultad, pero Daniel la tomó en sus brazos y avanzó con mayor velocidad. Ágata los esperaba con ansias, y al verlos, relajó su cuerpo. Entraron a la casa, donde ya atendía a José en una de las habitaciones. Daniel, al ver que deliraba mencionando el nombre de Caída, salió a buscarla en el bosque. «Tía, ¿José?», preguntó, apartándose de los brazos de Daniel. «Tranquila, he logrado estabilizar el veneno, pero fue creado de una manera diferente. Me está costando descifrar qué lo compone completamente», dijo Ágata, revisando la herida en la frente de Caída. «Quiero verlo», respondió Caída, apartando la mano de su tía, pero deteniéndose para mirarlo. «Gracias por salvarme», le dijo, mirando a Daniel a los ojos. Él simplemente asintió. Caída continuó su camino hasta la habitación donde José permanecía. «José está en deuda contigo, Daniel», dijo Ágata, mirando al lobo que permanecía en silencio. «Verlo así me recordó cuando perdí a Carla. Aún no sé por qué terminé aquí, pero cuando José despierte, me iré a mis tierras», dijo con seguridad, ganándose una ligera sonrisa de Ágata. «Será de ayuda tenerte aquí, Daniel». «Desconocemos quiénes están interfiriendo en las tierras de la manada», dijo Ágata. José seguía en la habitación, y Axel tenía pocos minutos antes de ir por Selene. Caída entró apresurada y se topó con el mayor en la cama, delirando debido a la fiebre. Entró al baño, mojando un par de toallas para ponérselas sobre el cuerpo de José. «Caída», escuchó él murmurar su nombre apenas audible. «José, estoy aquí contigo», dijo, pasando la toalla mojada sobre su rostro. El mayor seguía moviéndose, afectado por el veneno. La noche fue larga para toda la manada, sin saber con certeza si su alfa se recuperaría. Selene se instaló en una de las habitaciones con Astrid, quien se quedó dormida al lado de José. Caída, por su parte, permanecía despierta cuidándolo, mientras Ágata seguía entre sus plantas buscando una solución. Lira esperaba en la casa principal, incapaz de dormir. El ambiente era muy tenso, y la soledad de la casa se sentía más marcada. Axel caminaba por los pasillos sin poder dormir, hasta que se encontró con Lira en la cocina, quien preparaba un té. «Perdón, no quería interrumpir», dijo Axel, buscando salir. «¿Gustan un té?», preguntó Lira, sirviendo una taza. El rubio asintió y tomó la taza que ella le ofreció.
Lyra entendía la preocupación de Axel y no quería estar sola en ese momento. Gracias, Lyra. Si no puedes dormir, puedo llevarte a la casa de Agatha, ahí podrías descansar, dijo Axel, bebiendo un poco de té. Estoy bien aquí. Además, alguien debe quedarse con mi madre, y Astrid es más que suficiente, respondió Lyra, acomodándose la frazada con la que se cubría. Axel la observó en silencio mientras disfrutaba del sabor del té, aunque no solía tomar estas cosas, pero no pudo negarse a compartir un momento con ella. Iré a dar otro paseo, no quiero que algo o alguien nos tome por sorpresa, más aún si saben sobre el estado de José, dijo, poniéndose de pie. Axel, por favor, ten cuidado, murmura Lyra con voz temblorosa. Él la mira a los ojos y asiente en silencio, pero ella no puede evitar que la preocupación le invada. Por más que ha intentado seguir adelante, olvidarlo ha sido imposible. Su corazón se niega a rendirse, resistiéndose a amar a otro. Minutos después, la voz de Kael irrumpe en la cocina, sacándola de sus pensamientos. Lyra, la llama, acercándose con paso firme. Ella se incorpora de inmediato. ¿Qué ocurre, Kael? Pregunta, intentando disimular su inquietud. Te busqué en tu habitación. Me preocupé al no encontrarte, confiesa él, cerrándola en un abrazo. Lyra se deja envolver por sus brazos, permitiéndose ese pequeño consuelo. Con los años, su amistad había crecido, y él era el único al que le permitía tanta cercanía. Entre los hombres de la manada, Kael tenía fama de ser rudo e indomable, la mano derecha de José. Pocos lo conocían de verdad, vivía al límite, sin importarle nada ni nadie, excepto ella. Lyra era su única inspiración. Cualquiera que los viera juntos podría pensar que eran algo más, pero no era así. Él lo había aceptado, conformándose con protegerla sin pedir nada a cambio. No pude dormir. Vine por un té, pero creo que debería descansar, murmura Lyra, hundiéndose aún más en su abrazo. Se reprochaba mentalmente por no poder corresponderle de otra manera, pero Kael siempre le había dejado claro que no esperaba más que su compañía. Solo él conocía a la verdadera Lyra. Mi turno terminó. Puedo acompañarte hasta que te duermas, ofrece él con suavidad. Ella asiente, pero al intentar caminar, sus piernas flaquean. Sin dudarlo, Kael la levanta en brazos y sube las escaleras. Si alguien más estuviera en la casa, nunca se permitirían esa intimidad. Pero no estaban solos. Axel, oculto tras una ventana, observa la escena con el corazón encogido. Antes de que lo descubran, se aleja en silencio, perdiéndose en la oscuridad del bosque. Casi al amanecer, Kaida permanece sentada junto a la cama, con el cuerpo exhausto y la cabeza apoyada en sus brazos. Unas leves caricias en su rostro la hacen despertar. Al mover la mirada, se encuentra con los ojos de José. Contiene la respiración, pero las lágrimas escapan sin remedio. Él las enjuga con delicadeza. No lo vuelvas a hacer, Kaida, le dice, tomándole la mano para atraerla hacia sí. Perdóname. No podía permitir que se acercaran a ti, susurra ella, bajando la vista. Pero José le levanta el mentón, obligándola a mirarlo. Tuve miedo de perderte. Pensé lo peor. Mi cuerpo no respondía, confiesa, y Kaida percibe el brillo de unas lágrimas en sus ojos. Conmovida, toma su rostro entre sus manos. Compartimos el mismo temor. Lo que dijiste antes, José murmura, refiriéndose a sus palabras anteriores. Kaida siente como el rubor le quema las mejillas. ¿Era verdad? No te mentiría en algo así, responde, sorprendida. Lo sé. Me besaste, dice él, esbozando una sonrisa pícara. Kaida comprende entonces su juego, quiere verla sonrojarse aún más. Intenta apartar la mirada, pero él no se lo permite, atrayéndola con fuerza hasta sentarla sobre él. Podría lastimarte. Deberías descansar, protesta ella, intentando separarse, pero José no cede. No. Tú jamás me harías daño.
Al contrario, tenerte cerca me sana, susurra, acariciando su mejilla antes de posar un beso en la herida de su frente. Kaida cierra los ojos, sintiendo cómo sus labios transmiten una calidez que la envuelve. Con seguridad, José desciende hasta su boca, rozándola apenas, como si quisiera memorizar su tacto. Pero el deseo pronto gana intensidad, y cuando Kaida se aferra a sus hombros, él la atrae con firmeza, besándola con una pasión que borra todo lo demás. El tiempo parece detenerse, solo existen ellos dos, fundidos en un abrazo que ahoga cualquier otro pensamiento. Cuando por fin se separan para respirar, José se refugia en su pecho, escuchando el ritmo acelerado de su corazón. Kaida lo acaricia con ternura, dispuesta a velar por sus sueños. Por primera vez en años, se siente llena de una energía nueva, desconocida y maravillosa. Había transcurrido una semana desde aquel acontecimiento en el bosque. Desde entonces, José había permanecido en la casa de Ágata, recuperándose lentamente de sus heridas. Ágata, sorprendida por la rapidez de su recuperación, había dedicado horas a estudiar el veneno que aún no lograba descifrar. Había un componente que le resultaba completamente desconocido. Intuía, sin embargo, que Kaida había influido en la sanación de José, y verlos juntos le había brindado una inesperada serenidad. Durante esos días, la manada se había encargado de velar por el bienestar de todos, con el firme apoyo de Daniel, quien finalmente había tomado la decisión de regresar a sus tierras. Aquella mañana, lo aguardaba en el jardín, mientras José salía con cautela de su habitación, únicamente para despedirse de él. Ágata me ha dicho que te marchas, comentó José, acercándose con paso contenido. Sí, asintió Daniel con serenidad. Siento que ha llegado el momento de volver a casa. Desde siempre, Daniel se había mostrado diferente a otros líderes, era más relajado, más humano. A pesar de las acusaciones de traición que alguna vez mancharon su nombre, él había permanecido firme, incluso cuando muchos evitaron sus tierras por temor o desconfianza. Gracias, Daniel, dijo José, pronunciando con dificultad una palabra que rara vez salía de sus labios, pero que ahora sentía profundamente necesaria. Sabía que le debía mucho, más de lo que jamás podría devolver. Era una deuda de por vida. No tienes que agradecerme nada, respondió Daniel, mirándolo con sinceridad y extendiendo su mano. José correspondió el gesto, y en ese apretón silencioso, quedó sellada una despedida cargada de respeto. Daniel se alejó, dejando a José en el jardín, inmerso en sus pensamientos. La brisa nocturna comenzaba a envolver el bosque, y Kael se preparaba para acompañar a Daniel hasta donde fuese seguro continuar en soledad. Sin embargo, el alfa llevaba consigo una batalla interna, su implicación pasada en los conflictos que dañaron a la manada Kugon lo llenaba de pesar. Debía tomar una decisión, consciente de que cargar con un nuevo enemigo sería una carga innecesaria, pero el peso de la honra también lo llamaba. Mientras tanto, Kaida permanecía en su habitación, asomada discretamente entre las cortinas. Había tenido un sueño que la había conmovido profundamente, estaba en su hogar, rodeada por su familia. Hacía meses que no sabía nada de ellos, aunque Ágata insistía en que estaban bien. El recuerdo del beso con José la había envuelto en un torbellino de emociones, el deseo de quedarse a su lado crecía con fuerza, pero junto a él emergía la culpa de haber relegado a los suyos. Si se quedaba, eso significaba aceptar una nueva vida, alejada de todo lo que conocía. ¿Y si su familia no comprendía? ¿Y si descubrieran quién era José, y qué lugar ocupaba ella ahora? Su padre siempre le había asegurado que aquel mundo no existía. Kaida, la voz de José interrumpió el enredo de sus pensamientos. Ella se giró para mirarlo. Ya se ha ido, dijo con voz suave. José asintió. Necesito volver a casa, agregó mientras se acercaba lentamente. Lo sé, respondió Kaida, esbozando una sonrisa triste. Tu manada te necesita, tu madre, Astrid. Desvió la mirada hacia sus manos, intentando esconder el pesar que sentía por no tenerlo cerca. Aquella semana se había vuelto un espacio de intimidad compartida, no dormían en la misma cama, pero Kaida estaba ahí cada mañana, y cada vez que el silencio del bosque caía sobre ellos. Quiero pedirte algo,
José aclaró la garganta mientras se acercaba un poco más. Tomó su mano derecha entre las suyas, guiándola con suavidad para que lo mirara a los ojos. ¿Qué sucede?, preguntó ella, inquieta. No es nada malo, simplemente no pensé que me costaría tanto decirlo, dijo él con cierta duda. José, por favor, dime lo que sea, insistió Caída, sintiendo cómo su nerviosismo crecía. Perdón, comenzó, luego se atrevió. Me gustaría que vivieras en la casa grande. Sus palabras la sorprendieron. ¿Quieres que vivamos juntos?, preguntó con cautela, sus ojos abiertos de asombro. Fue entonces que José comprendió el verdadero peso de lo que acababa de decir. No, bueno, sí, pero no de esa manera, se apresuró a corregirse. Lo siento, Caída. No me había dado cuenta de lo que estaba pidiendo. Quiero que estés a mi lado, pero no como algo pasajero. Lo que siento por ti es real. Eres importante para mí. Deseo que te quedes a mi lado para siempre, pensó en silencio. Caída sonrió, conmovida, pero luego su expresión cambió, teñida por una melancolía que inquietó al alfa. Tal vez no es lo que desea. Fui imprudente, pensó él. No, sí. José, yo también deseo vivir a tu lado, dijo ella, nerviosa, queriendo aliviar la tensión que se había creado. Pero... mi familia, respondió ella, volviéndose hacia la ventana. José la miraba con atención, su presencia siempre imponía respeto, y a veces eso dificultaba que otros le hablaran con libertad. Al verla así, tan vulnerable, él se acercó aún más y la envolvió en un abrazo. Me gustaría conocerlos, susurró junto a su oído. Ella se giró con los ojos llenos de ilusión. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué no?, respondió él con una sonrisa. Es que, ellos no conocen este mundo. Podrían asustarse, dijo con cierta preocupación. ¿Estás diciendo que los asustaré?, preguntó él con tono juguetón, cruzándose de brazos y adoptando su típica postura de autoridad. Definitivamente, si te plantas así frente a mi madre, dijo Caída entre risas. Puedo parecer amable, refutó él con fingida indignación. No lo dudo, respondió ella con dulzura. Mi petición sigue en pie. Pero entiendo que debo hablar con tu familia primero. Y lo haré, cuando tú lo consideres apropiado. El mayor apenas había terminado de hablar cuando Caída, conmovida por su gesto, se le abrazó con sincera gratitud. A pesar del temor que la invadía ante la posibilidad de que sus dos mundos colisionaran, sabía con absoluta claridad que alejarse de José no era una opción que pudiera contemplar. A unos pasos de distancia, Ágata, que había escuchado parte de la conversación, sintió un estremecimiento en el corazón. No era aún el momento propicio para que ciertas verdades salieran a la luz. Con sigilo, se alejó entre las sombras, convencida de que la cautela era la mejor aliada en ese instante. Mientras tanto, Lyra regresaba sola por el bosque. Había acompañado a Kael durante su turno de vigilancia, en parte para mantenerse alejada de Axel. Sin embargo, Kael debió marcharse junto a algunos miembros de la manada por una orden directa de su hermano. Así que Lyra volvía en solitario cuando, de pronto, oyó pasos detrás de ella. Se volvió con cautela, y se topó precisamente con quien había intentado evitar. «Ah, eres tú», murmuró con desgano, retomando su camino hacia la casa. «Espera, Lyra», le pidió él, alcanzándola y tomándola suavemente del brazo, obligándola a mirarlo. Estaban tan cerca que apenas unos centímetros los separaban. «¿Qué ocurre?», preguntó ella, intentando liberarse, pero Axel la condujo con rapidez tras unos árboles, ocultándolos de la vista. «Hay algo en el bosque», advirtió con seriedad. Lyra contuvo el aliento. El árbol detrás de ella y el cuerpo de Axel delante la mantenían atrapada. Su mirada se debatía entre la penumbra del entorno y la expresión intensa de él, que ya estaba atento, agudizando sus sentidos. «Una parte de la manada fue a cumplir una orden de José», susurró ella, inquieta.
Lo sé, respondió él, sin desviar la mirada. Pero nuestro visitante es otro lobo. Vuelve a la casa, y no te detengas. ¿Y tú? No deberías enfrentarlo solo. No sabes quién es ni si viene acompañado, insistió ella, con creciente preocupación. Eso no importa. Estaré bien. Hazme caso, le dijo mientras se separaba de ella. Pero esta vez fue Lyra quien lo tomó por sorpresa, sujetándolo con firmeza y empujándolo contra el árbol. Iremos juntos. Además, si realmente quisieran atacarnos, ya habrían hecho algo contra la casa, dijo mientras examinaba con la vista los alrededores. Axel se quedó unos segundos en silencio, impresionado por su determinación. «Realmente has cambiado», murmuró. «¿Yo? ¿Por él?», preguntó Lyra, sin comprender del todo. «Por Kael», aclaró Axel, pronunciando el nombre con esfuerzo, como si le resultara amargo. Luego agregó en voz baja, «Lo que no entiendo es por qué lo ocultan». «No estamos ocultando nada», respondió ella, con un dejo de duda, pero con sinceridad. No ocultaban nada porque, simplemente, no había nada entre ellos. «Pero te he visto con él». «¿Me estás espiando?», replicó ella, molesta, al recordar un momento íntimo en la cocina que parecía ahora cobrar otra dimensión. «No fue intencional, solo ocurrió», respondió él con voz tensa. Aunque intentó sonar sereno, en el fondo le ardía un sentimiento que no sabía manejar. «En todo caso, no tengo por qué darte explicaciones sobre mi vida personal». «¿O acaso, estás celoso?», preguntó con tono irónico, mientras pasaba a su lado para marcharse, olvidando por un momento cualquier amenaza en el bosque. «Sí, lo estoy», confesó él, sin rodeos. Lyra se detuvo en seco. No se volvió de inmediato, como si necesitara tiempo para procesar lo que acababa de oír. «¿De qué estás celoso?», preguntó finalmente, aún de espaldas. «De que tú seas de él», contestó Axel con voz grave. Aquellas palabras hicieron que el corazón de Lyra se encogiera. Respiró hondo antes de darse vuelta para mirarlo a los ojos. «¿Qué es lo que quieres de mí, Axel?», inquirió con firmeza. Él avanzó un par de pasos hacia ella, quedando a poca distancia. «La verdad, cuando volví aquí, no planeaba nada. Solo deseaba regresar a casa, cumplir con mi deber. Pero al verte con él, entendí cuánto había perdido. Me di cuenta de que tal vez, ya no tengo un lugar aquí», dijo desviando la mirada. «¿Te irás de nuevo?». «¿Eso es lo que estás diciendo?», preguntó Lyra, con la voz contenida y las manos apretadas, tratando de no vociferar. «Sí. Me marcharé cuando esté seguro de que José ya no necesita mi presencia», respondió Axel, sin atreverse a mirarla. «Haz lo que quieras». «Al final, es tu decisión», replicó ella, dando por concluida la conversación. Le resultaba demasiado doloroso enfrentar otra partida. No sabía si en el bosque aún había peligro. Lo único que quería era alejarse antes de decir algo que no pudiera tomar de vuelta. Axel la observó mientras se alejaba entre los árboles, sin mirar atrás. En voz apenas audible, dijo para sí: «Si al menos tú me necesitaras». Luego se internó nuevamente en el bosque, decidido a despejar su mente y evitar decisiones precipitadas. El rastro del lobo había desaparecido. Lo había sentido cerca minutos antes, pero ahora no quedaba más que seguir las pistas y descubrir qué estaba ocurriendo realmente. La paz había tejido su manto plateado sobre las tierras de la manada, un silencio gélido y espeso, como la nieve que ahogaba el bosque en su abrazo invernal. José, con mirada vigilante, atribuía aquella calma al invierno. La blancura impenetrable los ocultaba, les permitía moverse como sombras entre los árboles, trabajar en secreto y aislarse de cualquier intruso que osara perturbar su frágil paraíso. Aunque la tranquilidad reinaba, sus sentidos no bajaban la guardia. 2 semanas habían pasado desde que se permitió compartir su vida con Kaida, y ahora, al verla correr junto a Astrid frente a la casa, risas escapándose como ecos en el viento,
algo dentro de él se estremecía. Era como si aquel instante hubiera sido tallado en la eternidad, como si siempre hubieran estado destinados a existir así. Astrid, un torbellino de alegría, saltaba de emoción por su próximo cumpleaños, un evento que se celebraría en apenas 2 días. Selene, siempre atenta, coordinaba cada detalle con precisión maternal, mientras Lyra permanecía en su encierro voluntario, ajena al bullicio. Pero fue Axel quien, con misteriosa eficacia, apareció cargado de decoraciones infantiles en suaves tonos pastel. Un contacto me hizo el favor, murmuró, evasivo, mientras colocaba los adornos sobre la mesa de la cocina. Selene, con una sonrisa que escondía más de lo que revelaba, se sentó a su lado. Las decoraciones son preciosas, Axel, dijo, deslizando los dedos sobre una guirnalda rosada. Sí. Astrid casi brilla con solo ver los colores, respondió él, una sonora complicidad en su voz. Selene lo miró de reojo, sospechando. Es curioso que hayas conseguido todo esto tan rápido. Axel suspiró, rindiéndose a la perspicacia de ella. No fui yo. ¿Tú ya sabes quién está detrás de esto? Le encantaría estar aquí. Su mano se posó sobre la de Selene, un gesto leve pero cargado de nostalgia. Los ojos de ella se anegaron de lágrimas silenciosas. Siempre fue tan detallista. Ojalá pudiera llevarse bien con su hermano. Entiendo que su vida no estaba aquí, pero son tan diferentes y, a la vez, tan iguales. Demasiado parecidos. Por eso chocan. Pero algún día, Selene, los tendrás bajo el mismo techo otra vez. Con esas palabras, Axel se levantó y abandonó la cocina, dejando a Selene sumergida en sus pensamientos. Fue entonces cuando Lyra apareció, ocupando el lugar vacío con su habitual sarcasmo. Así que mi hermano es el culpable de tanta cursilería. Selene no mordió el anzuelo. El lazo con esta tierra y su familia sigue latiendo en su corazón. Lyra cruzó los brazos, desafiante. Él solo siguió su camino. Nunca será como José, mamá. Y nunca le gustó esta vida, ser hombre lobo no era su orgullo. Si papá viviera, estoy segura de que habría reaccionado peor que José. El silencio se extendió entre ellas, un abismo de recuerdos donde todo había sido distinto. El juego y el deseo. Afuera, bajo un cielo pálido, José se había unido al juego de Astrid, arrastrado por la energía incontenible de la pequeña. Caída reía, contagiada por la alegría infantil, hasta que Astrid desapareció corriendo, anunciando que traería a su abuela para mostrarle el fuerte que había construido con ramas secas. Astrid es incansable, murmuró Caída, sentándose en el suelo, donde la nieve había sido despejada por la manada. Se frotó los brazos, aunque el frío era soportable bajo la luz del día. José se acomodó a su lado, observándola con intensidad. Todavía no descubro cómo apagarla. Caída sonrió, pero su rostro se tiñó de rubor cuando José depositó un beso en su hombro. ¿Qué sucede?, preguntó él, fingiendo inocencia. Nada. Solo que aún no me acostumbro a este José. ¿Dónde quedó aquel lobo mal encarado del primer día?, musitó, escondiéndose tras su cabello suelto. Tú tienes la culpa. Yo, rió, juguetona. Sí, tú. Eres la responsable de mi sonrisa al amanecer y al anochecer. El primer y el último pensamiento de cada día. Las palabras de José paralizaron el corazón de Caída, que latía con tal fuerza que parecía querer escapar de su pecho. José, no puedo contigo, susurró, enterrándose en sus brazos. Él sonrió, orgulloso de su efecto sobre ella. Cuando Caída alzó la mirada, sus ojos se encontraron en un instante suspendido en el tiempo. José acarició un mechón rebelde de su cabello, luego tomó su rostro con delicadeza y selló sus labios en un beso suave, controlado, aunque su instinto clamaba por más. Sabía que Caída era frágil como una flor, y él, un lobo con garras afiladas, debía medir cada movimiento. Al separarse, Caída estaba más que ruborizada, un fuego interno la consumía, una necesidad que la avergonzaba. Nunca había experimentado algo así,
y el miedo a que José lo notara la corroía. Él, sin embargo, la observaba con fascinación, estudiando cada reacción, cada temblor de sus labios. Su ego de lobo se inflamaba al saber que era él quien la hacía perder el aliento. Aunque a ella le mortificaban las muestras públicas de afecto, a José le encantaba exhibir su amor, como un recordatorio al mundo de que Caída era suya. Y en ese momento, bajo el cielo invernal, rodeados de risas y nieve, solo existían ellos dos. Caída miró hacia un costado, buscando una salida sutil a la cercanía de José. «Creo que debería ir a visitar a mi tía Ágata», dijo, sin demasiado convencimiento. «¿De verdad lo consideras necesario?», respondió él, rodeándola con más firmeza entre sus brazos, como si no quisiera dejarla ir. «Sí, habíamos quedado en revisar unas cosas», mintió, aunque no existía tal acuerdo. José esbozó una sonrisa que a ella le resultó desconcertante. «Entonces te llevaré por el bosque. Está silencioso, cubierto de nieve. Podremos caminar un rato más y perdernos entre los árboles». La palabra «solos» resonó en la mente de Caída como una campana aguda. Su rostro cambió sutilmente, y aunque buscó una excusa para negarse, no encontró argumento que no sonara forzado. Poco después, ya caminaban juntos por el sendero que llevaba a la casa de Ágata. La nieve, retirada a petición de José, dejaba ver la senda limpia entre los árboles. Él iba adelante, pero sostenía la mano de Caída con firmeza, como si temiera que se desvaneciera. Ella no decía nada. Caminaba en silencio, sintiendo el calor que la mano de él transmitía a través de la suya. No miraba a ningún lado, su atención estaba atrapada por el latido constante de su propio corazón. En medio del trayecto, José se detuvo sin aviso. Caída, sorprendida, chocó contra su espalda. «¿Qué sucede?». «Me asustaste», dijo ella, algo alterada. Él se giró despacio, colocó ambos brazos bajo los de ella y los cruzó por su espalda, alzándola con suavidad. «Quería abrazarte», murmuró. Caída, pequeña entre sus brazos, no supo cómo reaccionar. Lo miró sin decir palabra, hasta que él añadió en voz baja, «y tenerte cerca». Sus piernas quedaron colgando rígidas, sin saber qué hacer, pero él le indicó, «sujétate». Ella obedeció, pasando las piernas alrededor de su cintura y abrazándose a su cuello, acercándose más a él. «¿Vas a llevarme así hasta casa de mi tía?», preguntó ella, sonriendo y jugando con sus palabras. «Te llevaría así toda la vida», contestó él, logrando que Caída desviara la mirada, sonrojada. José no pudo evitar reír suavemente. «Te encanta hacerme sentir incómoda, ¿verdad?», le reprochó ella, riendo también. «Anda, bájame ya». «¿Segura que quieres que te baje?», preguntó él, divertido. Ella asintió con el ceño ligeramente fruncido, como si estuviera molesta, aunque en el fondo no lo estaba. José dio unos pasos más y luego, sin previo aviso, la dejó caer sobre un pequeño montículo de nieve. Caída soltó un grito suave y se hundió entre los copos, aunque la caída fue tan mullida que no sintió ningún golpe. Él se dejó caer a su lado, parcialmente sobre ella. «José», reclamó, golpeándole levemente por la broma, pero sin enojo real. Ambos rieron. Ella pudo ver la ligera pared de nieve que los rodeaba, como si el bosque los hubiera abrazado. José se inclinó y le apartó la nieve del cabello con cuidado. Ella lo observó, sin moverse, hipnotizada por su mirada serena. Entonces, él se acercó y le robó un beso fugaz. Caída, confundida, parpadeó varias veces. «¿Todo esto era parte de tu plan?», le preguntó, entre divertida y sorprendida. «No te gusta que te bese delante de otros, y aquí estamos, casi solos», respondió él, acariciando su rostro, rozando apenas sus labios. Caída sintió que su corazón se desbocaba de nuevo al verlo acercarse otra vez. Cuando sus labios se encontraron por segunda vez, ya no opuso resistencia. Se dejó llevar, abrazada a la calidez de ese momento. José la rodeó con ternura, entrelazando sus manos con las de ella,
dejando que el tiempo se diluyera. El beso se volvió más profundo, más sentido. Era una declaración silenciosa. Él deseaba memorizar cada detalle de sus labios, aunque ya los conociera. Y Qaida, temblorosa, respondió con la misma intensidad, aceptando esa entrega sin reservas. En un instante, se aferró a sus hombros, permitiendo que él se acercara aún más. El contacto no era apresurado, sino lleno de anhelo contenido. Un suspiro se escapó de sus labios cuando sintió la caricia de los dedos de José recorrer con delicadeza su espalda, buscando refugio del frío en el calor compartido. Pero cuando el deseo amenazó con desbordarse, José se detuvo. Separó sus labios de los de ella, respirando agitado. Se recostó a su lado, sin soltar su mano, y la llevó a su pecho. ¿Lo sientes?, le dijo en un susurro. Es mi corazón. Late así por ti. Qaida cerró los ojos un instante, embargada por la emoción. Luego, llevó la mano de él a su propio pecho. Es tuyo, José. Mi corazón es tuyo, respondió con una sonrisa leve, pero sincera. Tuve que detenerme, porque realmente te deseo, Qaida, confesó él, con franqueza. Yo también quiero estar contigo, dijo ella en voz baja, refugiándose en su hombro. Era la primera vez que lo admitía tan abiertamente, y aunque le costaba, se sintió bien al decirlo. José se rió con dulzura y se llevó la mano a la frente. Debemos llegar a casa de tu tía Ágata. Si seguimos aquí, no me hago responsable de lo que pueda pasar tras oírte decir eso. Qaida, sonrojada, le dio un suave golpe en el brazo mientras reía nerviosa. Aún así, ambos se quedaron allí unos minutos más, compartiendo el silencio. Él, feliz por haber escuchado esas palabras. Ella, abrumada pero plena, descubriendo en su interior un universo de emociones nuevas. Ágata llevaba más de una hora contemplando la flor inmóvil frente a ella, una flor que parecía suspendida en el tiempo. Había transcurrido un mes desde el último incidente, y la calma reinaba en los territorios de la manada. Aunque deseaba sentir que todo estaba en paz, algo dentro de ella seguía inquietándola. José pasaba la mayor parte del tiempo con Qaida, y su transformación era tan evidente que incluso su propio pueblo lo notaba con asombro y gratitud. Su presencia serena y fortalecida como alfa daba esperanza a muchos. Selene, por su parte, irradiaba alegría, disfrutando cada instante sin reservas. Pero Ágata no compartía ese entusiasmo, la serenidad del entorno la perturbaba, y esa flor inerte no mostraba señales de que el infortunio hubiese llegado a su fin. No entiendo por qué sigues tan pendiente de esa flor, dijo Selene, sentándose a su lado. No es por obsesión, respondió Ágata, incorporándose lentamente. Solo la estoy observando una vez más. Mi hijo ha demostrado cuánto quiere a Qaida. Tú lo has visto, parece otra persona, comentó Selene, llevando las manos al pecho con una sonrisa de alivio. Lo he notado, créeme. He tenido que recordarle en varias ocasiones que las visitas nocturnas no son bienvenidas, replicó Ágata, agitando con delicadeza el contenido de uno de sus frascos. Sí, se comporta como un muchacho enamorado, rió Selene con dulzura. Todavía me sorprende verlo tan entregado durante el cumpleaños de Astrid, ayudando con todo, jugando como si el peso del mundo ya no estuviera sobre sus hombros, suspiró Ágata con cierta incredulidad. ¿Por qué no dejas que tu corazón descanse un poco? Es lo que más deseo, Selene. Entonces déjame ser yo quien te consuele esta vez. Todo saldrá bien, amiga mía, dijo Selene mientras se acercaba y posaba con suavidad su mano sobre el hombro de Ágata. Ella respondió al gesto con una leve caricia sobre su mano, agradecida. Regresa a la casa principal, ya es tarde y el frío comienza a calar, añadió Ágata. Selene asintió en silencio y se alejó. Una vez sola, Ágata alzó la vista hacia el cielo. De verdad anhelo sentir paz, Selene, pero la tierra murmura bajo mis pies, vibra con una advertencia que ni siquiera yo logro entender, susurró al viento. No compartía sus temores, no quería cargar a nadie más con esa angustia que le crecía en el pecho. Mientras tanto,
Caída se acurrucaba en el balcón de su habitación, envuelta en mantas, contemplando la luna con nostalgia. Cada noche se convertía en un puente de recuerdos, especialmente aquellos junto a José. Un leve sonido indicó la llegada del visitante habitual, ese que nunca faltaba a su cita para desearle buenas noches. Ella giró hacia la parte más oscura del balcón, dando paso al dueño de sus suspiros. «Esta noche el frío será más intenso», murmuró él al abrazarla con firmeza. «Sí, ya lo siento, mi cuerpo no para de temblar», respondió ella, refugiándose en su pecho. «¿Podría quedarme contigo?» «Podrías, pero no creo que mi tía lo apruebe», contestó con una sonrisa escondida entre las sombras. «Lo sé. Pero nadie tiene que saberlo. Podría escabullirme más tarde», susurró junto a su oído. Caída levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de José. Ella asintió con disimulo, y él selló la promesa con un beso suave en sus labios. En otro rincón de la casa, Lira caminaba inquieta por la cocina, incapaz de conciliar el sueño. Sus pensamientos vagaban sin rumbo, atrapados por la rapidez con la que había pasado aquel mes. Aún le resultaba sorprendente la cercanía que había surgido entre Astrid y Axel desde el cumpleaños de la niña. «Astrid. Es momento del pastel, tienes que pedir un deseo», llamó Selene al no encontrar a la pequeña en el jardín. «Voy por ella, mamá». «Seguro está dentro de la casa», dijo Lira, apartándose de la mesa adornada para la celebración. Apenas cruzó la puerta, pensó en llamarla en voz alta, pero entonces escuchó la voz tenue de su hija en la cocina. Estaba a punto de entrar cuando se detuvo al oír otra voz. «¿Por qué no quieres comer pastel?», preguntó Axel con curiosidad. «Si quiero pastel, lo que no quiero es apagar las velas», respondió Astrid, cruzándose de brazos. «¿No quieres pedir un deseo?». «Pero si todos lo hacemos en nuestro cumpleaños», insistió él, poniéndose frente a ella. «Siempre pido lo mismo y nunca se cumple». «Ya no quiero desear nada», replicó la niña con frustración, sentándose en el suelo. Axel, conmovido, se agachó a su lado. «Tu deseo es bonito, pero quizás lo estás pidiendo de la manera equivocada», dijo, captando la atención de la pequeña. «¿Por qué dices eso?», preguntó ella, poniéndose de pie de inmediato. «Te lo diré, pero será nuestro secreto», susurró él. Astrid se acercó y Axel le murmuró algo al oído. Al escucharlo, su rostro se iluminó y salió corriendo llena de entusiasmo. Lira esperó hasta que Axel salió de la cocina. «¿Qué le dijiste?», le preguntó, siguiéndolo con paso curioso. «Creo que lo oíste, es un secreto», respondió él, dedicándole una sonrisa traviesa al girar apenas el rostro hacia ella. Mientras tanto, Lira seguía con la taza en las manos, moviéndola sin darse cuenta, absorta en sus pensamientos. No notó que Kael la observaba desde el umbral. «Parece que el insomnio se ha vuelto tu compañero últimamente», dijo él, interrumpiendo su ensoñación. «¿Y tú?». «Estamos despiertos a la misma hora», respondió ella con una sonrisa, mientras él se sentaba a su lado. Él espera la reacción de Lira, sus palabras cargadas de un significado oculto. «También sé que todo esto comenzó cuando Axel regresó». Ella lo mira con el ceño fruncido, desafiante. «¿A qué viene ese comentario?». «No te pongas a la defensiva», susurra cerca de su oído, clavando su mirada en ella. «Te conozco bien, y no hace falta ser un genio para darse cuenta. Con el tiempo, la verdad siempre sale a la luz». Ella se parece demasiado a él. Lira intenta dominar sus emociones, pero las mentiras que ha sostenido por tanto tiempo se enredan en su garganta, ahogándola. Las noches son su condena, cuando el silencio revela la soledad que la carcome. «Él me preguntó directamente, y le mentí», murmura, inquieta, intentando levantarse. Pero él no se lo permite, la atrae hacia sí, envolviéndola en un abrazo firme. Lira se desmorona, dejando escapar un llanto contenido, silencioso, para no alertar a nadie. Axel los observa desde la sombra, llegando tarde una vez más.
No alcanza a escuchar las palabras, pero el gesto entre ellos le basta. Cierra los ojos, clavando las uñas en sus palmas mientras la rabia lo consume. Desearía cruzar la distancia y separarlos, pero, como todas las noches, se controla. En lugar de eso, corre entre los árboles hasta el límite del territorio de la manada. La tentación de huir lo asalta, pero una promesa lo retiene. Regresa agotado, resignado a perderse otra vez en sueños difusos. Mientras tanto, a kilómetros de distancia. Un hombre joven traza líneas en un cuaderno gastado, obsesionado con descifrar sus propios sueños. ¿Sigues pensando en ella, Julio?, dice Cristal, su voz cargada de fastidio. Es la mujer que he soñado, responde él, absorto. Dante me lo confirmó, es a quien he esperado. Todo encaja ahora. Solo debo sacarla de esas tierras. Décadas después, pero al fin será mía, como debió ser desde el principio. ¿Una mujer de tus sueños? Cristal se burla, aunque una sombra de preocupación asoma en su mirada. ¿Crees que te seguirás solo porque lo dices? ¿O acaso olvidaste tu venganza? Recuerda por qué entramos en ese bosque. Soy Julio Adentí, replica, girándose hacia ella con una sonrisa fría. Nunca olvido mis juramentos. Cumpliré mi venganza. No hay opciones, ella vendrá conmigo cuando todo termine. Tu locura me asusta, murmura Cristal. Somos cazadores de hombres lobo. Tenemos un pacto. Pero desde que Dante apareció con sus historias de vidas pasadas, todo se ha torcido. Esos monstruos que crea, el líquido que los transforma. ¿En qué nos hemos convertido, Julio? Te pagaré, Cristal, y podrás irte, responde él, levantándose. Pero solo cuando ella esté a mi lado. Cristal se queda sola, acercándose a la ventana. En el patio, Dante dirige a 5 hombres durante un entrenamiento, jugando con ellos como si fueran piezas de un tablero. Julio le ha dado libertad para experimentar, y eso la aterra. Al final, él será nuestra perdición, susurra para sí. Dante, como si la hubiera escuchado, gira la cabeza hacia ella. Sus ojos se encuentran por un instante, y Cristal se aparta rápidamente, abandonando la habitación. Recorre los pasillos del castillo en ruinas que le sirve de refugio desde que Dante llegó, prometiendo poder a cambio de lealtad. La familia Adentí perdió todo por culpa de una manada de lobos que usurpó sus tierras. Julio juró vengarse, cazándolos uno a uno. Pero desde aquella noche en que perdió el conocimiento y despertó cambiado, más frío, más calculador, algo se quebró en él. Dante avivó ese rencor, alimentando una misión que ahora incluye a una mujer del bosque, una obsesión que Cristal no comprende. Para ella, son delirios. Para Dante, un plan meticuloso. Y en medio de todo, Cristal teme quedar atrapada en una guerra que no entiende, manipulada por fuerzas que ni siquiera alcanza a vislumbrar.